Ella es la doctora Perla Masip Rodríguez. Ella es egresada de la UPAEP y hizo especialidad en medicina interna en Miami, Florida, en Estados Unidos. Ajá. Su especialidad es de geriatría y cuidados paliativos. Lo hizo en Massachusetts. Para nosotros es un honor tener la doctora con el tema de cuidados paliativos. Y pues bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por su apoyo y su ponencia. Le dejo la palabra y usted nos da la pauta si podemos interrumpirla durante la presentación para preguntas o hasta el final. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en conocerlos a todos. A mí me gusta mucho que las pláticas sean interactivas porque es la manera más especial de retroalimentarnos. Entonces, siéntanse libres de, ahora sí, que alzar su mano con el botón para hacer preguntas o escribir en el chat. También a veces hago preguntas y si quieren participar para que sea esto más interactivo, pueden comentar en el chat. Como traigo una laptop, yo soy un poco chica de tamaño, no voy a poder estar viendo el chat, pero si alguien me puede ayudar a ver el chat y analizar qué preguntas y comentarios hay, pues yo con mucho gusto las comentaré. También quiero que me disculpen, pero estoy de vacaciones y vine a México estos días y van a escuchar a mi hijo a veces, a lo mejor con sonidos de background. Tiene 1 año y medio. Espero que no interrumpa mucho, pero está bien cuidado, solo por si escuchan ruidos así de un bebé. Sin Bueno. problema, doctora. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, no. Bueno, cuando Alma me contactó para decir que quería que hablara de los cuidados paliativos, pues los cuidados paliativos son muy vastos y es una especialidad, pues como ustedes saben, muy completa, pero pues yo quería hacer como una introducción de cuidados paliativos y si en algún momento quedaran dudas o hubiera oportunidad de hablar de algunos otros temas y hacer un poco más el conocimiento más profundo, yo con gusto podría participar para seguir, enseñando acerca de los cuidados paliativos. Entonces, nada más es como una introducción. A mí me da mucha curiosidad. Tenemos aquí doctores, creo que residentes también de medicina familiar. Ajá. Y no sé si hay alguna otra disciplina además de médicos. Sí, no, doctora. Todos somos Okay. médicos familiares, ya titulares operativos y tenemos médicos residentes de los 3 grados. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que me gustaría, pues, es dar una introducción y empecemos por ahí y adelante vamos a hablar un poquito de la historia de la definición y, bueno, a quién le debemos dar los cuidados paliativos y por qué los cuidados paliativos son importantes y, pues, cuáles son los síntomas que los cuidados paliativos normalmente tratan. Entonces, si nos vamos a la definición, paliativo significa manco o cubierta. O sea, algo como curar síntomas o el sufrimiento. Eso es lo que pallium significa. En 1990, la Asociación Europea define cuidados paliativos como el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Eso es 1990. Ahora yo quiero comentar que, bueno, los cuidados paliativos pueden estar desde el inicio del tratamiento en algunos casos, aunque el tratamiento sea curativo, por ejemplo, en pacientes con trasplante. Muchas veces nos consultan con pacientes que van a tener un trasplante, los seguimos durante la trayectoria y ya después de que tienen un trasplante, afortunadamente muchos pacientes vuelven a tener una calidad de vida buena, entonces de alguna manera esos pacientes tienen un tratamiento curativo de esa enfermedad. El control del dolor y de los síntomas son importantes para los cuidados paliativos y también lo más importante es que tratamos a un paciente de manera integral. Entonces también atendemos psicológicos, los síntomas psicológicos, sociales y espirituales. Ya la OMS cambió un poquito su definición y dice que es enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan con problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Ya no es de no curativos, por así decirlo, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y la evaluación de tratamientos del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.
Entonces aquí el tema es que se den cuenta que siempre estamos hablando de que no solo tratamos síntomas físicos, sino emocionales y espirituales, lo que hace la especialidad de cuidados paliativos, pues una especialidad muy gratificante. Un poco de historia, pues hospicio en latín, que significa hospitium, es el sentimiento cálido que existe entre el anfitrión y el hogar. En el siglo IV existía la caridad cristiana y esos fueron los primeros que fundaron los hospicios y hospitales. Perdón. Entonces, digamos que los cuidados paliativos tienen sus inicios a finales del siglo XIX en Europa, cuando los hospicios romanos era una fundación caritativa y alojaban y cuidaban y daban ayuda espiritual a moribundos, viajeros y peregrinos. O sea, no necesariamente era gente que iba a morir, también era gente que necesitaba acojo. En 1974 se formó pues la primera casa de hospicio y por la American Medical Association tuvo reconocimiento, y en el 2000 en Estados Unidos hay una organización que se llama Medicare que otorga seguro a pacientes de 65 años para arriba. Entonces Medicare reconoció a los hospicios como un beneficio para pacientes en etapa terminal. Aquí en México estamos hablando que los cuidados paliativos empezaron a tener más arranque en 1970. El fundador fue John Bonica y ya después estuvo en el Instituto Nacional de Nutrición en 1972. Fueron clínicas de dolor, lo que primero empezó a formarse como los cuidados paliativos. Normalmente eran anestesiólogos que se enfocaban al dolor y después fue el INCAN. Y ya después tenemos a Jiménez Tomero, que inicia en Guadalajara. Más o menos la subespecialidad de cuidados paliativos en Estados Unidos se reconoce por la Asociación Americana de Board de Estados Unidos en el 2016. En el 2006 es cuando se reconoce como una subespecialidad médica. Y en México, pues ya sabemos que es una especialidad como tal, que directa a la especialidad, creo que en el 2015 o el 2016 en México. Sin embargo, mucho antes de que fuera una especialidad, ya había cursos y ya había en el INCAN formación para gente que quisiera tomar como subespecialidad los cuidados paliativos. La realidad es que no importa aquí en México o en Estados Unidos, nunca va a haber suficientes médicos que satisfagan las necesidades actuales. Por eso es tan importante que los médicos familiares, internistas, tengan el conocimiento básico de los cuidados paliativos para que puedan abarcar y cerrar, digamos, las necesidades existentes. Una cosa bien importante es que nosotros, creo que en México decimos cuidados paliativos y entendemos final de la vida. Y hospicio es como el lugar donde la gente va a morir. Algo que diferenciar es que el hospicio en México no es un lugar donde vas a morir. Hay hospicios donde la gente puede ir a morir, pero en realidad es un programa de Medicare que trata de proveer cuidados a gente, ya sea en su casa, a veces en los mismos hospitales o en un lugar, en un asilo de ancianos o ya sea en un hospicio. Hay gente que se considera que tiene 6 meses de vida o menor. No significa que si vives 6 meses más no vas a poder volver a calificar para los cuidados integrales de lo que se llama cuidados de hospicio en Estados Unidos. Aquí yo tengo entendido que se usa como que los cuidados paliativos, basado en lo que yo leí un poco de la literatura de México, que se ofrece a gente que normalmente tiene una estimación de vida de 6 meses o menos. Sin embargo, tenemos que entender que los cuidados paliativos idealmente deberían de estar desde el inicio de la enfermedad para que podamos crear esa relación con el paciente y los familiares y entender los valores y las metas que ellos tienen en su cuidado y tratamiento. Espero que eso quede claro. Entonces, realmente
los cuidados paliativos abarcan muchísimo más de lo que nosotros a veces podemos comprender por la falta de educación y porque la especialidad es relativamente nueva. Bueno, ¿por qué necesitamos los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son muy importantes porque mejoran la calidad de vida de los pacientes que enfrentan enfermedades incurables y progresivas. Buscan influir positivamente en el curso de la enfermedad hasta la muerte y durante el duelo. O sea, somos una gente que además no solamente trata al paciente, tratamos a los familiares o a los seres queridos que pierden a ese ser amado, ¿no? Proporcionan alivio del dolor y síntomas con el enfoque social, biológico y psicológico y lo que les mencionaba, apoyamos a los familiares del paciente. Sin embargo, 20 millones de personas necesitan al final de la vida cuidados paliativos, a veces son niños. Y una tercera parte de quienes la necesitan normalmente tienen cáncer. Y hablamos que 42% de la población mundial con esta necesidad no tiene acceso. Entonces, lo mismo que estaba enfatizando, ¿no? Realmente nunca va a haber suficientes especialistas de cuidados paliativos y por eso es tan importante la educación primaria a otras especialidades. Y mucho más así, estamos hablando que, como ustedes ya saben, la población geriátrica va en proyección hacia arriba y lo que quiere decir es que va a haber mucha más gente con enfermedades crónicas, degenerativas, que van a requerir atención de el dolor en todos sus aspectos y de otros síntomas, además de la comunicación, de entender qué es lo que es importante al final de la vida de estos pacientes. Si vemos en la idea de los cuidados paliativos, es la idea de tener cuidados paliativos es tener una medicina totalmente completa. Ustedes son médicos familiares, entonces ustedes abarcan todo. Ustedes hacen la medicina preventiva, la curativa, a veces hacen interconsultas con medicina de rehabilitación y al mismo tiempo ustedes también abarcan lo que sería medicina paliativa, porque ustedes son, pues ahora sí, el médico que da al paciente en todas sus facetas y trayectorias de la enfermedad. Eso es lo que se llama calidad total en la atención. Yo creo que, en mi opinión, ser médico familiar es una de las especialidades más difíciles y tienen toda mi admiración porque tienen mucha responsabilidad y abarcan, pues ahora sí que cada aspecto del paciente. Entonces, una vez más quiero enfatizar que cuidados paliativos no significa igual a muerte. Y muchos pacientes cuando escuchan eso se asustan y dicen, oh, es que quiere decir que me voy a morir. No, pues no es lo que significa. Significa que nos vamos a involucrar desde el diagnóstico de una enfermedad severa para brindar ayuda en la trayectoria de la enfermedad y soportar decisiones en caso de que haya decisiones que se tengan que tomar y ayudar a las sintomatologías que se puedan presentar a consecuencia de la enfermedad. Y como ya decía, en cualquier libro de cuidados paliativos, esta gráfica la van a encontrar. Y bueno, este es el tratamiento común de que son cuidados para prolongar la vida, pero los cuidados paliativos, si pueden ver, podemos estar desde el inicio del diagnóstico de alguna enfermedad severa y lo que yo decía, continuar el duelo y después de la muerte podemos seguir apoyando a los pacientes, a los familiares para que también ellos sanen el momento del duelo y de la pérdida de su ser amado. Este estudio es un estudio del New England Journal of Medicine que fue un estudio que realmente ayudó a que los cuidados paliativos casi explotaran de manera beneficiosa para la especialidad, porque este estudio en el 2010 demostró que los pacientes que tenían cuidados paliativos desde las fases tempranas, sobre todo pacientes en este caso que tenían cáncer de pulmón, no solo mejoraban su calidad de vida cuando recibían intervención temprana de los cuidados paliativos, sino que también casualmente en este estudio demostraron que los pacientes vivían un poco más y eso fue estadísticamente significativo. Además de que, entre otras cosas, aunque no fueron estadísticamente significativos, pueden ver que la gente decía que cuando tenían una
representación de cuidados paliativos temprana tenían menor depresión, los días de hospitalización se reducían como a 2 días por paciente hospitalizado en el cáncer, y que también cuando se admitían a hospice era más temprana la admisión a hospice que más tardía. Lo que quiere decir es que muchas veces referíamos muy tarde al paciente, y cuando llegaban a lo que se llama el cuidado de hospicio, realmente los pacientes tenían a veces horas de vida o días de vida, cuando en realidad uno podría referir más temprano a los pacientes para que se beneficiaran de mejorar su calidad de vida. Entonces, este estudio lo que ayudó fue mucho a los oncólogos a darse cuenta de la importancia de tener cuidados paliativos como interconsultantes desde fases tempranas del diagnóstico de la enfermedad. Y este estudio se ha replicado en otros tipos de enfermedades, incluso ahora en enfermedades de cáncer líquido, por así decirlo. Entonces, bueno, los principios de los cuidados paliativos es proporcionar alivio del dolor de los síntomas, afirmar la vida y considerar la muerte como el proceso natural, no intentar acelerar ni retrasar la muerte, integrar en los aspectos psicológicos y espirituales, ayudar a la persona a vivir hasta su muerte activamente como sea posible, obviamente ayudar a la familia a adaptarse a la enfermedad y al duelo, mejorar la calidad de vida, respetar la autonomía de los deseos de valor de la persona, atender desde el momento de curso de la enfermedad y abordar la atención de forma integral y multidisciplinaria con el enfoque proactivo. Entonces, yo quiero invitarlos a que ustedes aprendan a introducir cuidados paliativos de una manera que no sea una manera que asuste a los pacientes. Entonces, de la manera que yo normalmente introduzco cuidados paliativos a los pacientes es explicarles que los cuidados paliativos primero es una especialidad médica, porque mucha gente a veces piensa que somos psicólogos o tenemos otra modalidad en el sistema de salud, que involucra en el diagnóstico de enfermedad. Normalmente les digo a los pacientes, en este caso, tu cáncer, en este caso, tu insuficiencia cardíaca, en este caso, tu falta de tu EPOC. Entonces, yo les doy el ejemplo de qué enfermedad severa estoy hablando y les explico. Estoy aquí para apoyar al paciente y al familiar en toma de decisiones médicas, en entender cuáles son sus metas y sus valores. Y mi enfoque es tratar de minimizar los síntomas de la enfermedad que tengas, ya sea el dolor físico y emocional, para que mejore la calidad de vida para ti y para tus familiares. Entonces, en esto podemos definir que hay 4 elementos básicos de la especialidad de cuidados paliativos o de cualquier persona que esté dando cuidados paliativos. Una es la comunicación. La comunicación es muy importante y se aprende. Uno aprende a tener el lenguaje necesario para hablar de estos temas, y hay a veces talleres o currículos que nos ayudan a tener estas comunicaciones difíciles para enfrentar a pacientes cuando tenemos que romper las noticias de un diagnóstico severo, o cuando tenemos que hablar pues de que el tiempo es limitado y que desafortunadamente la vida pues está cambiando a una fase terminal. También cuando tenemos que hablar de pues qué es lo mejor, si hacer resucitación cardíaca o no en ciertos casos. Entonces todo esto se aprende y se puede enseñar el lenguaje adecuado para tener este tipo de conversaciones con los familiares y con los pacientes. Y entre uno más practique, se vuelve como un músculo y es más fácil tener las conversaciones. También nos enseñan el control adecuado de los síntomas, sobre todo cómo manejar el dolor y cómo manejar los opioides y algunas otras medicinas para ayudar a los pacientes. Medidas para aliviar el sufrimiento y atenuar el sufrimiento. Cabe destacar que no somos psiquiatras y no somos psicólogos, y por eso tenemos que tener un equipo interdisciplinario, pero tenemos por lo menos los conocimientos básicos para identificar cuando se necesita a una interconsulta, un psicólogo o un psiquiatra. Y también pues el apoyo de la familia antes y después de la muerte en el proceso del duelo. Bueno, una pregunta es, ¿dónde muere la gente? Entonces,
Antes la gente moría en su casa, pero desde que hay hospitales, desde que hay asistencia, muchas veces la gente muere ya en el hospital. Poca gente muere en terapia intensiva, porque mucha gente sobrevive la terapia intensiva y después, a los pocos días, meses o semanas, es cuando puede suceder que fallezcan dependiendo de la enfermedad. Hay gente que muere en asilos y hay gente que muere en casa. Se han hecho estudios de dónde normalmente la gente quiere morir. Y la gente normalmente dice, quiero morir en mi casa, o quiero morir en mi hogar, o quiero irme a morir a donde yo nací, ¿no? Pero algunas cosas que son importantes es no asumir que todos los pacientes quieren morir en casa. ¿Por qué? Porque la familia tiene que estar involucrada y a veces la familia no tiene la posibilidad real de cuidar al paciente terminal, por mucho apoyo que le puedan brindar, porque es una gran responsabilidad. Si tenemos a un anciano y la persona que cuida al paciente también es una anciana, por así decirlo, o un anciano, pues a lo mejor se le está pidiendo más de lo que se tiene que ofrecer. Entonces, hay situaciones que también son muy intimidantes al final de la vida, que requieren de una atención mucho más especializada y de una atención de enfermería y de medicina mucho más, digamos, exquisitas, por así decirlo. Hay a veces situaciones donde los pacientes tienen sangrados terminales y empiezan a vomitar sangre. Eso puede ser algo muy traumante para los familiares que cuidan por ese paciente. Puede haber agitación terminal, que también es una cosa muy difícil de controlar muchas veces, y la dificultad para respirar y ver a un paciente sofocándose, además de darle medicamentos, pero aún así puede suceder que los medicamentos no son suficientes y que requieran una sedación paliativa, pues es algo muy difícil de manejar en casa. Entonces hay que intentar diseñar el tratamiento ideal a los pacientes dependiendo de qué es lo que pueda esperarse al final de la vida. Y pues ciertas culturas prefieren morir en el hospital por sus valores y por sus creencias religiosas. Estoy enseñando estos libros, porque este libro, que se llama Desaparecido de mi vista, el duro proceso de la muerte. Bárbara Carnes es una enfermera que se dedicó muchos años a ser enfermera en los hospicios. Explica de manera muy sencilla. Este libro está dirigido a gente que pueda leer en el nivel 6, o sea, en la primaria, por así decirlo, de manera sencilla, cómo uno va demostrando, cómo uno va muriéndose lentamente, y que el inicio de la muerte empieza, o sea, el inicio de la trayectoria de la muerte a veces empieza años antes, desde que uno va envejeciendo, y que poco a poco vas perdiendo la función de tus actividades diarias. Y de Hard Choices for the Loving One también está traducido en el español y habla de, está escrito por un consejero espiritual, que habla de por qué a veces hacerse resucitación cardiopulmonar no es tan conveniente, o insertar tubos de alimentación, qué significa los cuidados paliativos, qué significa dar cuidados de confort único, etcétera, etcétera. Y están estos traducidos en diferentes idiomas. Bueno, quiero hacer una pausa. Quiero asegurarme que no haya ninguna pregunta hasta el momento, o algún comentario. Compañeros, ¿alguna duda para la doctora? Está muy interesante, doctora. No sé, ¿alguien? Yo tengo una duda. Sí. Pero bueno, no sé si dejarla al final sea conveniente, pero o sea, aquí en México yo no he visto un hospicio como tal, al menos en Morelos, que acepte así a pacientes y tengan ese personal capacitado para poder dar esos cuidados paliativos y como dice, de forma temprana. Usted, bueno, yo me imagino Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Entonces, y hasta lo he sabido en España sé que sí tienen hospicios donde la paciente se estabiliza y se puede retirar a casa. Sí. Eso nos comentaban, pero no sé si usted sepa de alguna forma aquí en México que se tenga acceso a ese tipo de cuidados paliativos
y que pues realmente no sean tan invasivos y se dé el tratamiento o la estabilización del padecimiento de los pacientes que Ujú. tienen alguna enfermedad. Sí, no, muchísimas gracias por tu comentario. Mira, yo afortunadamente cuando estuve en mi especialidad de cuidados paliativos, yo tenía mucha inquietud de ver cómo eran los cuidados paliativos en México. Entonces yo hice una rotación de electiva aquí en México en el Instituto Nacional de Cancerología y realmente me impresionó la diferencia en cuanto a lo que tú dices. El hospicio en el Instituto Nacional de Cancerología es realmente una unidad donde casi el oncólogo manda al paciente al hospicio, pero en realidad solamente le dan un poquito de medicina del dolor. Es dentro del hospital, son unas como 5 camas y nada más es como para atenderlo activamente y después capacitan a un familiar a enseñarles cómo poner una como inyección subcutánea para mantenerla ahí y le dan medicinas y finalmente los mandan a su casa y ya el familiar pues solito se hace bolas. Pues y desafortunadamente, como ustedes saben, pues a veces, por ejemplo, en la Ciudad de México sí hay una oportunidad de que van a casas y hay cuidados paliativos que están diseñados a ver al paciente en casa, pero no todos los pacientes tienen esas posibilidades. Entonces, ahorita en el video que vas a ver cómo hay gente que tiene que manejar 4 o 5 horas solamente para llegar a la interconsulta. Entonces, es algo no realista. Cosa que ahora yo creo que eso puede cambiar con estos medios de Zoom, porque mucha gente ahora, hasta en los lugares más remotos, tiene celular, tiene acceso a este tipo de Zoom y hacer medicina telemédica, eso va a ser algo que va a realmente generar, enriquecer los cuidados paliativos. Espero eso haya aclarado tu respuesta. Sí, doctora, sí, la verdad sí, Sí, me apoya mucho. Y tengo a la doctora Mónica Viviana, sí, alza la mano, doctora, adelante. Gracias, buenos días. Doctora, felicidades por la presentación. Yo sé que todavía no termina, pero no sé si más sí. adelante va a abordar los aspectos espirituales que me interesaría mucho saber sobre cómo los maneja. Sí, puedo decirte que voy a solamente a tocar un poquito de eso, porque el aspecto espiritual también abarca muchísimo, pero es algo súper importante, cómo tener ese tipo de conversaciones con pacientes a donde no es que uno no tenga fe, ¿verdad? Porque uno siempre espera por el milagro, pero cómo tener esa conversación con los pacientes. Entonces es algo que, vaya, es un tema muy grande, pero voy a tocar algo al respecto. Veo que Fernando alzó su mano. Exacto, sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Adelante, Sí. doctor. Mi pregunta es bastante similar al comentario que hizo la doctora. Quisiera saber cuáles son los síntomas espirituales y si la medicina paliativa es la única especialidad que es exclusiva para atender estos síntomas. Gracias. No, bueno, muchas gracias. No, de hecho, la medicina paliativa es una de las especialidades. Yo creo que los síntomas espirituales también, creo que la tanatología, que es una de las modalidades que uno puede tomar diplomados, puede abarcar síntomas espirituales, los psicólogos, los psiquiatras, vaya, cualquier persona en ese ámbito puede tener formación. También debemos darnos cuenta que en la medicina paliativa trabajamos en modo interdisciplinario, no todas las responsabilidades del médico y muchas veces tenemos la fortuna de tener asesores espirituales dentro del equipo paliativista. Y bueno, dependiendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente de muchas religiones y de muchas creencias. Entonces, pues también nos entrenan en cómo abarcar ese tipo de temas cuando hay diferencia en religión o cuando la religión está eh, realmente o sea, está tomando la fuerza para tomar las decisiones del final de la vida y que es difícil a veces tener ese tipo de conversaciones con los pacientes. Bueno, dejemos un poquito las otras preguntas, guarden sus preguntas para el final, pero muchas gracias por sus comentarios. Y si quieren otra pregunta, voy a hacer otra pausa para abarcarlas, o si no, alcen su mano y en algún momento yo puedo ver el tiempo y ver si podemos abarcar más preguntas durante la presentación. Yo estoy fascinada de quedarme después de la presentación a contestar todas sus preguntas. Bueno, entonces,
lo que estábamos tratando de decir es, bueno, ¿cuáles son las diferentes formas de morir? Entonces, si se dan cuenta, hay gente que muere de forma súbita. Un ejemplo es el típico joven que está corriendo, haciendo ejercicio y pum, se muere, o a la gente que muere por un infarto, y eso es algo súbito, algo no esperado, ¿no? Entonces ahí pues a veces los cuidados paliativos no pueden interferir. También está la muerte terminal, un ejemplo es el cáncer. Entonces pueden ver cómo la curva va normalmente, tienen cáncer y va normal, va estable, va estable, va estable, pero llega un momento en que el cáncer avanza de tal manera que ya no sirven pues los tratamientos que se le está dando al paciente y de repente hay un decline profundo. Entonces, la idea de tener cuidados paliativos no es que nos consulten aquí, ¿no? Es que nos consulten, por ejemplo, acá para poder empezar a conocer al paciente, al familiar, tener esas conversaciones difíciles, saber y prepararlos para el proceso del final de la vida, para que no les agarre de sorpresa. Y ya están las otras enfermedades que son las crónicas degenerativas o el fallo de órgano, como pues los pacientes cirróticos o los pacientes con EPOC o con insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia renal. Entonces ellos tienen una trayectoria, si van de función, un poco diferente, ¿no? Ellos a veces van al hospital, baja su función un poquito, pero pum, se mejoran y regresan un poquito a donde estaban antes, o a lo mejor al nivel a donde estaban antes, pero conforme va avanzando, progresando la enfermedad, van disminuyendo esa capacidad de regresar al nivel de función que tenían anteriormente hasta que finalmente pues no pueden regresar y pues transicionan a la etapa final de su vida. Esto es muy importante porque aquí es donde tenemos los más, las conversaciones más difíciles, porque los familiares dicen, bueno, pero cada vez que vengo al hospital me siento mejor, cada vez que me dan mis diuréticos me siento mejor, ¿por qué me está diciendo que ya no me van a servir después? Entonces es mucho de educar a los pacientes y a los familiares a entender que lo que se espera es que en algún momento ya no van a poder regresar al nivel anterior de función y que tenemos que empezar a platicar acerca de qué esperar al final de la vida. Y la otra es los ancianos, que normalmente, bueno, el anciano, el síndrome de fragilidad, veo que van a tener una plática de síndromes geriátricos. Yo creo que ahí van a hablar del síndrome de la fragilidad, que es muy importante identificar. Entre más frágil un anciano, peor pronóstico. Y la demencia, que la demencia puede ser una enfermedad muy, muy estable por muchos años, hasta que pues va evolucionando de manera, muy despacio al final de la vida. Entonces, mucha gente me dice, pero ¿cómo prognosticas? ¿Cómo sabes cuánto tiempo queda el paciente? Y mi mejor respuesta a eso es que ve qué función tiene tu paciente. Eso es lo que realmente prognostica. Entre más funcional sea tu paciente, más calidad de vida va a tener y por lo tanto va a tener mejor pronóstico. Pero conforme va disminuyendo esa capacidad de función, cuando ya no puedes salir de casa, cuando ya estás en cama, entre menos función tengas, menos tiempo de vida tienes. Es una manera de prognosticar. Y si se dan cuenta, por eso los oncólogos tienen sus escalas de función. ¿Cuándo voy a dar quimioterapia? Bueno, pues si el paciente realmente va a tolerar esa quimioterapia porque está activamente y funcional. Pero yo no voy a dar quimioterapia si el paciente está en cama y sin capacidad de moverse. Entonces, eso aplica en cualquier especialidad o en cualquier situación. ¿Qué es lo que los pacientes quieren al final de la vida? En estudios cualitativos, en el JAMA Journal, pues hicieron, y esto no ha cambiado, a pesar de que este artículo es de 1999, los pacientes siempre quieren adecuado control del dolor y de los síntomas, quieren evitar la prolongación innecesaria de la vida, no perder el control sobre su propia persona y su identidad como persona, porque luego se vuelven solo el paciente y uno se olvida de que también esa persona, pues no sé, tiene una profesión, es madre o es maestro, o sea, no perder su identidad. Aliviar la fatiga del cuidador. La mayoría de los pacientes se preocupan mucho de representar una carga a sus cuidadores o a sus familiares.
Y lo otro es fortalecer las relaciones con familiares y amigos, no perder la conexión con la gente que más es importante para ellos. ¿Cuáles son los desafíos reales de los cuidados paliativos? Bueno, pues es la formación deficiente de pregrado, ¿no? Es una especialidad realmente nueva. Yo cuando fui a la universidad, ni idea de qué eran los cuidados paliativos. En realidad no creo que hubiera ninguna materia que explicara. Y casi geriatría era una electiva. Entonces, en realidad, pues es algo que se tiene que mejorar desde la educación temprana en medicina. También la desinformación del caso, no entender que realmente los cuidados paliativos no significa solamente los últimos momentos de la vida, sino que si se pueden ofrecer desde la etapa temprana, o médicos generales o médicos familiares o internistas pueden empezar a tener estas conversaciones y preparar a los familiares de qué van a esperar en la trayectoria de la enfermedad desde una etapa temprana. Claro, esto implica más tiempo y desafortunadamente a veces no hay el tiempo necesario para tener este tipo de conversaciones o este tipo de enseñanzas en las consultas o en los hospitales. Entonces, pues esos son los desafíos. También la sobrecarga del trabajo en cuanto al paciente, en cuanto a los proveedores de salud, que pues te obligan casi a ver a muchos pacientes y pues no tienes la oportunidad de realmente crear una conexión con los familiares y explicar las circunstancias de cada enfermedad. Y muy importante, siempre trabajos como un equipo interdisciplinario. Idealmente, no solamente lo que yo decía, son los médicos los responsables del paciente, pues hay enfermeras, el servidor espiritual, trabajadores sociales. En algunos casos necesitamos de nuestros químicos farmacologos para que nos ayuden a revisar interacciones con medicinas, también ayudarnos a calcular las dosis adecuadas por ejemplo, de opioides, etcétera, etcétera. Y otros, dependiendo de las circunstancias del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con una derrame cerebral o con un daño cerebral, a lo mejor necesitamos terapia física o terapia respiratoria o a los trabajadores del habla para que nos ayuden si el paciente estuvo con traqueostomía o no. Entonces, dependiendo del caso, pues dependiendo de las otras especialidades que requieren estar en el paciente a tratar. Bueno, ¿cuál es la perspectiva global de los cuidados paliativos? Yo quería enseñarles un poquito este video. Yo creo que sí da tiempo. Se los voy a enseñar porque más o menos te da un poquito de panorama acerca de lo que pues en México representan los desafíos. Y yo no creo que esto sea muy fuera de la realidad. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el video. Déjame ver. ¿Sí se ve? No, doctora. No. No se ve. A ver, permítame un momento. Si gusta, póngale dejar de compartir pantalla, lo pone en su laptop y ya después le pone compartir pantalla y selecciona la pantalla del video. Ajá, a ver, voy a hacer eso. Un segundo. Voy a revisar el Zoom. Ok, vamos a ver si se puede. Creo que sí. ¿Sí? Ya, ahí vamos. Ahí sí se ve, doctora. Y nada más ponerle ajá. Y ahorita no se escucha. No sé si le pueda subir volumen. Ajá. Ajá, acá abajo, ándele. Ajá. A ver si ahí. ¿Se escucha algo? No. Déjeme ver si yo lo puedo poner en mi computadora. Ajá, sí. Se llama México, sufrimiento innecesario, ¿verdad? Al final de la vida. Ajá. Sufrimiento innecesario. Al final de la vida. Un segundito. Ah, sí lo tengo. Ajá. Nada más déjame ponerlo y ya, espérenme un segundo. Ajá. Sí.
En YouTube. Aquí ahorita abro y ya. Ya lo puse en mi lista. Ajá. A ver ahora. Remedios es Ah, una ya, mujer de listo. 70 Perfecto. Ok. El apetito se me había ido por completo. Yo ya no tenía ganas de comer, ya de nada, de nada. Sí, y ahorita con los cuidados paliativos sí, Ya ha ahorita, mejorado gracias a Dios, bastante. ya sigo reviviendo. Remedios es una mujer de 73 años que vive en el estado de Hidalgo, 3 horas más o menos de la Ciudad de México. Le diagnosticaron con un cáncer de páncreas recientemente. Cuando la visitamos, sus doctores le habían enviado al Instituto Nacional de Cancerología para recibir cuidados paliativos. Desafortunadamente, no hay hospitales con cuidados paliativos cercano a la casa de Remedios. Y saliendo de la casa a las 5 de la mañana, llega al instituto alrededor de las 10 de la mañana. Los cuidados paliativos buscan aliviar el sufrimiento de personas al final de la vida. Pues el propósito de los cuidados paliativos no tanto es aumentar la cantidad de días de una vida, pero asegurar que los días que queden al paciente tengan la mejor calidad posible. La disponibilidad de los cuidados paliativos en México es muy limitado en muchas partes del país. En el momento en el que la visitamos, Remedios todavía estaba en una condición suficientemente buena para hacer el viaje al Instituto Nacional de Cancerología. Pero la mayoría de pacientes con cáncer incurable se deteriora con el tiempo, lo que hace el viaje al Instituto Nacional cada vez más complicado. Más profesionales de la salud capacitados en cuidados paliativos. Y yo creo que aliviar el dolor y los síntomas en la fase terminal, pues es incluso una obligación ética y moral de cada médico. ¿Cómo te ha ido con el tratamiento, Remedios? Ya me siento mejor. ¿Puedes hacer tus rutinas diarias? Sí. Sí, bien. Bueno, muy bien. Cuando ella llegó a la unidad de cuidados paliativos, los médicos le evaluaron el dolor y le prescribieron la morfina. Lo que pasó fue una transformación asombrosa. Tu dolor cuando fuiste al hospital, a lo mejor ya no lo recuerdas, pero seguramente era fuerte. ¿Por qué tan fuerte era? El más fuerte que me da como en el... Estaba Aquí. Ajá. Ahorita, ¿cuánto te duele? Ahorita ya no me duele. Pero aquí. Es que le acabamos de inyectar Sí. morfina a las 10. ¿Cómo es aquí? Aquí. Sí. Muy bien. Entonces, de acá, bajo acá. La mayoría de los síntomas a los que padecen pacientes con cáncer y otras enfermedades incurables se pueden controlar muy bien con medicamentos relativamente baratos y que no son muy difíciles para utilizar. Sin embargo, muy pocos médicos son capacitados en prescribir este tipo de medicamentos. Muy pocos doctores tienen la licencia para recetarlos y muy pocas farmacias cuentan con la venta de este tipo de medicamentos. ¿Cuántos autobuses tomas para venir para acá? Uno, dos, tres, correcto. Un médico primario, esto es un médico general, debería atender estas necesidades, debería hacer las prescripciones y en una farmacia cerca del lugar donde vive el paciente adquirirlas. Pero esto no sucede. La Ley General de Salud de México dice claramente que toda persona con una enfermedad terminal y un pronóstico de vida de menos de 6 meses tiene un derecho a recibir los cuidados paliativos. ¿Cómo estás? Durante varios años, el gobierno no estaba laborando para implementar esta ley. Afortunadamente, eso ya no es el caso. Creo que estamos en un momento histórico en donde la Secretaría de Salud, los políticos de este país y también la sociedad civil quieren que los cuidados paliativos estén más activos. Están empujando leyes, reglamentos, normas, acuerdos y eso es muy bueno. Pues que ahorita la tengo que tener con cuidados paliativos.
cuidados paliativos, darle una calidad de vida. Sí, y ahora ya me da ánimo, como ir a misa, ir allá por así, que mis hijas les vamos quiere acá, salir. vamos allá. En cuidados paliativos no se trata solamente de los pacientes, pero también de sus familias, porque al final del día, cuando sufre un paciente de un dolor no tratado, sufre toda la familia. Los cuidados paliativos se enfocan en asegurar que los pacientes y sus familias tengan la mejor calidad de vida a lo largo de la enfermedad y hasta el último momento. Bueno, creo que eso amplifica un caso idóneo de cómo los cuidados paliativos pueden realmente ayudar a pacientes que aunque tengan una enfermedad terminal aún están funcionales y puedan disfrutar su vida de manera, bueno, de manera ideal. Y si se dieron cuenta en este caso, la paciente que estábamos mirando no era una paciente que estaba activamente muriendo, era una paciente que todavía tenía mucho por hacer y disfrutar y que tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, lo que ella necesitaba era solamente un manejo del dolor. Y bueno, desafortunadamente la enfermedad evolucionará, pero fue idóneo que ella tuvo una intervención temprana de los cuidados paliativos. ¿Algún comentario al respecto antes de continuar a la presentación? Sí, doctora. Ok. Bueno, el entender que Adelante, doctora. sí, perdón, buenos días a todos, buenos días, doctora Sí. Perla. Sí, yo creo que aquí es el entendimiento de que no es que prolonguemos la vida como si fuéramos magos o como si fuéramos dioses, como mucha gente piensa. Más bien el darles calidad y proporcionarles o ayudarlos a tener calidad de vida hasta el último momento. Se trata de un día, de 2, de 20, de 6 meses, para que ellos disfruten de las circunstancias que viven como personas y que viven dentro de las familias. Pero también yo creo que el complemento que muchas veces se pasa por alto, pues es la espiritualidad, ¿no? El hecho Exacto. de emplear también la tanatología para entender cuál es el proceso de muerte y el acompañamiento, no solamente de la familia, sino enseñarlos a que su cuidador, el médico mismo, tiene ese acompañamiento junto con los cuidados paliativos necesarios. Aquí estoy viendo que la paciente tenía 70 y tantos años, probablemente tenía un cáncer terminal. Sin embargo, ella estaba activa. Por eso yo creo que, como decía usted al principio, es muy importante ver a cada uno de los pacientes y estudiarlos a cada uno en su hábitat para saber qué necesitan, qué es lo que los hace felices, ¿no? Porque pudieran ser que muchos necesitan muchas cosas y otros necesitan menos para tener calidad de vida. Porque recordemos que la calidad de vida pues es su propia percepción de lo que necesitan, de lo que viven, de lo que quieren inclusive también. Yo creo que esto es muy importante y yo creo que sus comentarios que está haciendo, esto que pone del sufrimiento y lo que dice el doctor, que se están implementando todas estas circunstancias de tipo emocional, espiritual, de acompañamiento, yo siento que son muy importantes, no solamente para el médico familiar, sino para todos los médicos en general. Gracias, doctora, por sus comentarios. No, gracias por tu comentario y vas a ver que mucho de lo que estás diciendo es mucho de lo que vamos a abarcar y agradezco mucho el énfasis. Doctora Perla, perdón. No sé si Sí, puede. ya, Ok, perdón. va. El seguro, ¿qué se ha Ya. hecho en México? Ya se me va la onda. La No se acción en preocupe. México es que el Seguro Popular es una de las 3 mayores agencias de salud. Ha añadido el tratamiento para el dolor y otros síntomas comunes en el paciente que requiere cuidados paliativos en su plan de seguro. La Secretaría de Salud ha desarrollado una norma oficial para la aplicación de las enmiendas desde el 2009 de que es un derecho que la gente tiene que tener. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues es la agencia que regula las medicinas, anunció que hace años que iba a haber un sistema electrónico para la prescripción de analgésicos opioides que iba a facilitar pues la entrega de estos analgésicos. Espero que estas acciones pues obviamente siguen evolucionando y me imagino que ha de haber altibajos, pero ojalá sigan fortaleciendo para abarcar más gente con necesidad
de los cuidados paliativos. Como decía bien nuestra compañera y doctora que hizo el comentario, todos los profesionales deben de tener la formación necesaria para proporcionar al menos lo básico de los cuidados paliativos y ayudar a los pacientes a un nivel domiciliario, ambulatorio y hospitalario. Sabemos que mundialmente 40 millones de personas requieren de esta especialidad y pues que pues no hay suficientes médicos. Y pues la falta de formación y de concientización sobre la importancia de los cuidados paliativos pues es un obstáculo muy, muy importante que por medio de estas pláticas pues estamos tratando de disminuir esa falta de conocimiento. Bueno, la respuesta de los cuidados paliativos en Latinoamérica es que entre el 5 y 10% de los enfermos que realmente lo necesitan lo reciben. Los cuidados paliativos normalmente existen en ciudades capitales, pero no en ciudades que no son capitales o en lugares lejanos de las ciudades. Más de los 50% de los pacientes no puede pagar los servicios o la medicina requerida para la atención. Y el 80% de las naciones no los reconocen como una disciplina y no lo incluyen en el sistema sanitario público o privado. Otra de las cosas que es muy importante es el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos no constituyen una prioridad para algunos gobiernos y los trabajadores de salud no reciben la capacitación necesaria para diagnosticar y tratar del dolor. Esto conduce a un tratamiento insuficiente y a una baja demanda pues, de opioides o en este caso de morfina. Los pacientes con cáncer son los que más sufren a veces de dolor y se ha determinado que el 50% de los pacientes que presentan dolor no son tratados. Y el 60 al 90% de los pacientes con cáncer avanzado experimentan dolor de moderado a severo. Entonces también existe la amenaza de sanciones severas por el uso indebido de morfina. Y obviamente no tanto aquí creo que se vea, corríjanme si alguien cree que esto ha cambiado, pero en Estados Unidos existe muchísimo la crisis de adicción por los opioides. Entonces muchos de estos estigmas hacen que el tratamiento a veces sea insuficiente porque los mismos médicos no quieren prescribir las medicinas para no ocasionar más daño o para no ser culpables de ocasionar alguna adicción. Pero la realidad es que una asistencia paliativa temprana puede reducir hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. Entonces, realmente podemos representar un ahorro a los sistemas de salud. Bueno, un poquito de los manejos de síntomas. Los síntomas físicos que atienden los cuidados paliativos normalmente son el dolor, la disnea o secreciones, delirio, agitación, ansiedad, constipación y diarrea. Sin embargo, este es el concepto del dolor total. El dolor total no solamente abarca los síntomas físicos, sino los síntomas psicológicos, sociales y espirituales. Entonces, cada una de estas es como un tema de otra plática, ¿no? Porque uno puede hablar mucho sobre estos temas. Y entonces hay que hablar del sufrimiento. Y esto es lo que decían también nuestros compañeros y que muchos. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue el sistema nervioso o al desgaste. O como Eric Cassell decía en su libro The Nature of Suffering, es el estado específico de distrés que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del individuo. O sea, el sufrimiento es el atentado al individuo y continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado o hasta que la integridad de la persona puede ser restablecida de alguna otra manera. Esto es súper importante porque acuérdense que los cuerpos duelen, pero las personas sufren. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado del sufrimiento es único. Por lo que si un paciente puede haber un paciente con dos síntomas diferentes, con dos síntomas iguales, pueden estar sufriendo de diferente manera. Entonces, a lo mejor una paciente que tú no crees que tenga dolor, porque pues físicamente no tiene condiciones para experimentar dolor, realmente ella está experimentando un dolor real, ya sea porque sea un dolor espiritual o físico.
Y con esto termino la plática de un hombre enfermo nos recuerda, Pedro Laín está amenazado por el dolor, por la soledad, por la muerte, las pérdidas progresivas del control de todo tipo, tanto sobre el entorno físico como sus funciones motoras, fisiológicas, intelectuales y emocionales. Y nosotros tenemos que lograr el tratar de abarcar cada aspecto de los pacientes y de familiares. Bueno, con esto me retiro, sean libres de platicar o de hacer más comentarios. Disculpen cualquier falta de ortografía, pero mi computadora a veces no, a veces es difícil la traducción. Pero bueno, muchas gracias y estoy abierta a sus comentarios y pláticas. Compañeros, no sé si tengan alguna duda, comentario para la doctora. Adelante. El doctor Fernando del Ángel. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Muchísimas gracias, doctora. Su presentación me sirve bastante porque futuramente voy a dar una clase de corrientes filosóficas de la bioética. Básicamente, inclusive voy a tomar algunos mensajes que usted pone para poder justificar pues, que el médico no nada más no trata enfermedades, también trata, como puso en la última diapositiva, no trata enfermedades, trata personas. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias. Doctora, adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Pues felicitarla. La verdad es que nos ha ayudado mucho toda esta información que nos está aportando. Nada más que saber pues que nuestro seguro popular desapareció, después migró al INSABI y actualmente el INSABI está pues prácticamente muerto porque ya también anunciaron que no va a prosperar. Entonces, bueno, ante esta situación y esta realidad, pues es importante que todos nosotros como médicos familiares consideremos el capacitarnos día a día en esta práctica. Yo también por experiencia propia he vivido de cerca pérdidas con familiares y con pacientes muy cercanos en donde hemos tenido que apoyarlos. Y una recomendación para todos mis compañeros es tener siempre de aliado un médico especialista en medicina paliativa. La verdad es que a mí me han ayudado muchísimo, justo esto que usted menciona de que no hay especialistas paliativistas pues necesarios para una población como la nuestra. Entonces tenemos que tomar herramientas y una de ellas es precisamente que todos los médicos paliativistas o de este tipo, como usted, son muy abiertos, son muy dados a compartir su conocimiento. No he tenido mala experiencia en el sentido de que se nieguen a darme la información o apoyarme para el manejo de un paciente. Entonces creo que todos deberíamos de tener de compañero y de aliado un médico paliativista. Entonces creo que tenemos que tomar eso en consideración y por supuesto también iniciativa de nosotros para prepararnos. Por otro lado, en las cuestiones de espiritualidad, lamentablemente creo que aquí juega mucho el papel de la experiencia previa que tengamos. Si nosotros como médicos no tenemos acercamiento a la espiritualidad, es decir, no practicamos ninguna religión, no conocemos las diferentes opciones que hay, no tenemos nosotros a lo mejor creencias de ese tipo, nos va a costar mucho trabajo acercarnos a los pacientes para darles un consejo de ese tipo o orientarlos. Entonces creo que en esa parte también es importante que podamos de alguna manera acercarnos a alguien que nos asesore, a alguien que nos dé esa experiencia para poderle dar al paciente esos consejos. Si no lo tenemos nosotros, difícilmente podemos ofrecerlo al paciente. Entonces creo que esa parte también nos cuesta trabajo. Si lo tiene uno, puede uno entablar conversaciones más fáciles con los pacientes y hacerlo sentir bien. Esa es la idea, ¿no? De hacer sentir bien al paciente, de que con lo que este paciente cuenta, que nosotros seamos muy respetuosos, pero que además
fomentemos a que lo esté practicando y para que también lo esté utilizando como herramienta para prolongar, más bien para fortalecerlo y hacerlo sentir bien. Ese sería mi comentario, doctora. Gracias por su asistencia. No, gracias por tu comentario y por tu tiempo también. Muy bien. Vi que el doctor Arturo Pérez estaba levantando la mano, pero ahorita ya no, doctor. No sé si tengas algún comentario. Hola, buenos días. Sí, me Buenos preocupaba días. el tiempo para la siguiente presentación. Tenemos esta última pregunta. Ok, bueno, no es una pregunta, en realidad es un comentario. Gracias, Sí. doctora. Gracias, doctora. Muy enriquecedor. Usted abordaba el tema de una manera muy interesante y hablaba de su preparación y la rotación que hizo en oncología. Ujú. Evidentemente, ¿no? Aquí en México los cuidados paliativos todavía están en pañales, porque hay Ujú. muchas cosas que todavía podemos mejorar. No Ujú. contamos con esos servicios y en todas las unidades. Y las poquitas unidades que lo tienen, pues llegan a saturarse. La realidad aquí en México, la diversidad en el país, pues hace que no tengamos en todos los estados la disponibilidad. A mí me ha hecho Ujú. siempre la cosquilla, ¿no? De por qué solo puede hacerse como una especialidad y no como una subespecialidad en el caso de nuestra área de médico familiar. Nosotros Sí. como familiar solo podemos hacer 2 subespecialidades y lo demás son cursos. Ujú. Pero bueno, eso habla de la problemática que tenemos en cuestiones de gobierno, ¿no? Que no se está legislando para poder ampliar la cantidad de médicos preparados en esta área. Sí, Doctora, no. aquí en México comentaba la doctora Toledo, no conoce hospice. ¿Usted tiene alguna experiencia en algún estado de aquí de la República Mexicana que sí existan los hospice? Existen En re- asilos, en- hospitales, pero como tal hospice existen aquí. No hay como tal, simplemente los asilos yo creo que son los que tienen como la continuación en lo que mi conocimiento de transicionar a los pacientes a la etapa terminal y tratar al paciente pues moribundo. Y pues en el hospital, en el INCAN, tienen unidades. Creo que también en el Instituto Nacional de Pediatría crearon como dentro del hospital como unidades, pero la verdad desconozco, no creo que sea un lugar donde puedas quedarte por días y días hospitalizados al tratamiento, o sea, a lo que realmente era un hospicio anteriormente. Entonces, no sé si hay en algún otro estado, la verdad. Y bueno, pues mucho que comentar. Si alguien quiere contactarme y seguir platicando, con gusto yo estoy disponible. No quiero ser pertinente con el siguiente ponente, pero de cualquier manera agradezco todos sus comentarios. Doctora Perla, pues sí, por cuestión de tiempo, creo que tenemos otras 2 preguntas, pero le vamos a hacer llegar en su correo que ya nos dejó. Se las Sí. hacemos llegar y pues agradecerle demasiado su tiempo. Sabemos que está de vacaciones y que pues bueno, es un honor para nosotros tenerla aquí en el colegio y es un gusto. Le mostramos su reconocimiento con valor curricular por esta ponencia y pues en breve se le hará llegar a la comisión académica a su correo electrónico. Muchas gracias, doctora, un gusto y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Que pase un excelente día. Compañeros, Gracias. a la siguiente. Bye, Alma. La doctora Alma también. Saludos, gracias, Perla. Me dio gusto verte. Un Un abrazo. Igualmente, Bye. gracias a ti. Bye. También agradezco mucho a la comisión académica. La verdad han hecho una excelente gestión y pues un buen trabajo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, migramos a la siguiente ponencia en el siguiente link. Ya se los enviamos y pues ahorita nos conectamos. Gracias.